Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Renacimiento. La reina del aire y la oscuridad. De Cassandra Clare. Capítulo 27. De aquí y de allí. Fueron entrando por la puerta abierta del santuario unos tras otros, subterráneos y cazadores de sombras, en una cascada que parecía infinita. Primero entraron los vampiros, con sus rostros de papel y fría elegancia, bajo paraguas encantados para protegerse en los pocos pasos entre los coches de vidrios tintados y las puertas del santuario, ansiosos por escapar del sol. Entre ellos, Emma reconoció a Lily Chen, del brazo de un alto vampiro con rastas. Una bandada de rubios vampiros suecos entraron charlando con los Lindqvist, que dirigían el Instituto de Estocolmo. Había licántropos de todo el mundo, Luke Garroway, desaliñado y barbudo, con la madre de Clary, Jocelyn, a su lado. Licántropos en kilts, Ambox y Paos. Maya Roberts y Bad Velázquez. Emma sintió una punzada al pensar en su otra versión en Tul, aún juntos, aún cogidos de la mano. Y también había brujos, más de los que Emma había visto nunca juntos. Catarina Los, de piel azul y pelo blanco, iba junto a Tessa y Jem, con traje de enfermera y mirando alrededor pensativa. Se le iluminó la mirada al ver a Kit, y lo observó con un callado reconocimiento, que absorto hablando con Tai, no notó. Y Patia Vex, con su cabello de bronce y piel oscura, regia y curiosa. Brujos con alas de murciélago, con pezuñas, branquias y ojos de colores, con delicadas antenas y curvados cuernos de ciervo. Una mujer con cara de murciélago que se acercó a Cristina y comenzó a hablarle en castellano. Un brujo de piel negra con una marca blanca en la mejilla en forma de telaraña. Y los cazadores de sombras. Emma sí que había visto muchos cazadores de sombras reunidos antes, ya que había asistido a bastantes reuniones del consejo, pero era esperanzador ver cuántos habían respondido a la llamada de Julian. Este se hallaba al frente de la gran sala, donde los Blackthorn y sus amigos habían preparado rápidamente una larga mesa. Un estandarte enrollado colgaba en la pared de atrás. Julian se apoyaba tranquilamente en la mesa, pero Emma notó la tensión que lo recorría como cables de alto voltaje mientras los cazadores de sombras comenzaban a entrar en el santuario. Julie Beauvale y Beatriz Mendoza, con sus runas de Parabatay brillándole suavemente en el antebrazo, Marisol Garza, de blanco en recuerdo de John Cartwright. Magnus y Alec acababan de llegar con Maris y los niños, y se hallaban junto a la puerta, al otro lado de Aline y Helen, recibiendo a los subterráneos mientras ellas recibían a los cazadores de sombras. Kadir Safar, del conclave de Nueva York, saludó sombrío a Diana con un gesto de la cabeza antes de ir a hablar con Maris, que tenía al pequeño y azul Max en el regazo mientras que Rafe corría en círculos alrededor de ambos. Los Romero habían llegado desde Argentina, los Pedroso de Brasil, los Queos de Camboya, y los Rosewain del norte de Inglaterra. Una mujer morena y menuda corrió hacia Cristina y la abrazó. Con fuerza, su madre. Emma tuvo el impulso de hacerle una reverencia a la mujer que había puesto el nombre a Diego el Perfecto. Es genial ver la alianza en acción, comentó Mark, que había estado ayudando a colocar filas de sillas. Se había puesto un traje oscuro para tratar de parecer más serio. Igual que la cuidadosa colocación de la comida en la reunión del otro día, ese pequeño gesto hizo enternecer a Emma. Había muchas maneras de servir a la familia, pensó. La de Julian, con gestos importantes y apasionados, la de Mark, con cosas pequeñas y más callada, pero igual de significativa. Parece que Alec conoce a todos los subterráneos que hay aquí. Era cierto, Alec estaba recibiendo a una chica licántropo que hablaba un rápido francés y le preguntaba por Rafe,
un alto vampiro moreno con una camiseta de caracteres chinos le palmeó la espalda, y Lily y Maya fueron rápidamente a hablar con él en voz baja. De repente, Mark se cuadró de hombros. Emma siguió su mirada y vio que habían entrado varias hadas. Le puso la mano a Mark en el brazo, preguntándose si estaba recordando la última vez que había estado en el santuario, cuando la cacería salvaje lo había devuelto a su familia. Kieran también se dio la vuelta, había estado hablando con Julian en voz baja, pero en este momento también miraba hacia la puerta. Había entrado Gwyn, lo que ya se esperaban, pero lo seguían varios más. Entre las dríadas, los pixies y los nixies, Emma reconoció a varios pisquies, los seres mágicos que Julian y ella se habían encontrado en Cornualles. Tras ellos entró un alto poca con una camiseta en la que se leía Justicia para Kaeli, y detrás de él, una mujer vestida con una larga capa verde, con el rostro medio oculto por la capucha, de la que escapaban mechones de cabello dorado. Emma se volvió hacia Mark. Es nene. Debo hablar con ella. Mark le dio a Emma una palmada en el hombro y se fue cruzando la sala para saludar a su tía. Emma vio que Kieran y Cristina lo observaban, aunque Cristina había sido capturada por su madre y no iba a ir a ningún sitio. Emma volvió a mirar a Julian, que se había pasado al otro lado de la mesa y estaba con los brazos en jarras. Ellen y Aline se habían unido a él. El resto de la familia se agrupaba en unas sillas a la izquierda de la sala, Kik y Tai juntos, y Drew con la mano sobre el hombro de Tabby, volviéndose para mirar a una persona que acababa de entrar en el santuario. Era Cameron. Iba solo y un poco encorvado, como si esperara pasar desapercibido, aunque su brillante cabello rojo era como un faro. Emma no pudo contenerse y corrió hacia él. Él pareció sorprenderse cuando la vio llegar corriendo y le cogió las manos. Gracias por venir, Cameron, le dijo. Gracias por todo. El resto de la familia no lo sabe, reconoció él. Son bastante afines a la cohorte, ya lo sé, concluyó Emma. Pero tú eres diferente. Eres un buen tipo. Lo sé con toda seguridad, y lamento si alguna vez te hice daño en el pasado. Cameron pareció incluso más alarmado. No creo que debamos volver juntos, casi balbuceó. Oh, claro que no, repuso Emma. Solo me alegro de que estés bien. Miró a Julian, que agitaba la mano saludando y le hizo a Cameron un gesto con el pulgar hacia arriba desde detrás de la mesa. Aterrorizado, Cameron se escabulló hacia la seguridad de las sillas. Algún día le hablaría de Tul. Quizá. Saludó con la mano a Simon e Isabel, que entraban cogidos de la mano. Isabel fue directa hacia su madre y Max. Simon saludó a Kieran con una sorprendida mirada de reconocimiento antes de cruzar la sala para ir a hablar con Viviane Penhallow, la decana de la Academia de los Cazadores de Sombras. A veces, Emma se preguntaba si Simon había disfrutado del tiempo que pasó en la academia. También se preguntó si a ella le hubiera gustado estar allí. Pero en esos momentos no servía de nada pensar en el futuro. Volvió a mirar a Julian. La gran puerta seguía abierta y se colaba la brisa, y por un momento Emma vio a Libby, pero no como la de Tul, sino la Libby de este mundo, la vio como una visión o una alucinación, detrás de Julian, con la mano sobre su hombro y el etéreo cabello revuelto por el viento. Emma cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, Julian estaba solo. Como si pudiera notar su mirada, Julian se la devolvió. Por un momento, a Emma le pareció increíblemente joven, como si aún fuera el niño de 12 años que había caminado todas las semanas 2 kilómetros de ida y de vuelta, cargado de pesadas bolsas, para asegurarse de que sus hermanos y hermanas tuvieran alimentos. Si me lo hubieras dicho, pensó. Si hubiera sabido cuando necesitabas ayuda. Ya no podía ser ni para Bataille de Julian ni su pareja. No podía sonreírle como Clary sonreía a Jace, o ponerle una tranquilizadora mano en el hombro como Alec le hacía a Magnus, o cogerle la mano como Aline se la había cogido a Ellen.
Pero podía ser su aliada. Se colocaría con los otros en la parte delantera de la sala, de cara a la multitud. Comenzó a cruzar la sala hacia la mesa. Mark alcanzó a Nene al mismo tiempo que Ellen. Su tía parecía inquieta, toqueteando con sus largos dedos la tela esmeralda de su capa. Sus ojos fueron de uno al otro mientras se acercaban y lo saludó con una corta y estirada inclinación de cabeza. Miach, dijo. Alesa. Me alegro de veros bien. Tía Nene, contestó Ellen. Yo me alegro de que hayas venido, y... ¿Va todo bien? Se me ordenó permanecer en la corte después de que la reina regresara de la corte Noseli, explicó Nene. Desde ese momento ha estado furiosa y desconfiada. Para estar aquí, he desobedecido una orden directa de mi monarca. Suspiró. Es posible que nunca pueda regresar a la corte. Nene, exclamó Ellen, horrorizada. No tenías por qué venir. Quería venir, repuso ella. Toda mi vida he temido a la reina. He vivido con miedo de lo que realmente quería, dejar la corte y vivir como una de las hadas silvestres. Pero vosotros, mis sobrinos, vosotros vivís entre dos mundos y no tenéis miedo. Ella le sonrió, y Mark estuvo tentado a decirle que él se pasaba la mitad del tiempo asustado. No lo hizo. Haré lo que pueda para ayudaros aquí, dijo Nene. Vuestra causa es justa. Ya es hora de que la paz fría vea su fin. Mark, que no se había dado cuenta de que Julian había estado prometiendo precisamente eso, el fin de la paz fría, hizo un ruidito de ahogo. Dijo. Sé que Ellen te escribió sobre él. Nos salvó la vida. Quería traeros las noticias yo misma. Aon está bien, contestó Nene. Se ha convertido en algo así como el favorito de la reina Celi y ha ascendido rápidamente en la corte. Mark parpadeó perplejo. No se había esperado eso. Un favorito de la reina Celi. Creo que Mark quiere saber si es el amante de la reina Celi, aclaró Ellen, con su franqueza habitual. Oh, seguramente. Es bastante sorprendente, respondió Nene. Fergus está muy molesto, porque antes él era el favorito. Saludos. Nene, dijo Kieran, acercándose a ellos. Se había cambiado los vaqueros y tenía el aspecto de un príncipe hada, como Mark lo había conocido, vestido de lino color crema y calzas beige. Su pelo era oscuro, del azul del mar por la noche. Me alegro de verte bien. ¿Cómo está Adon, mi hermano? ¿No demasiado sometido bajo el tacón de la reina? Solo si quiere estarlo, respondió Nene alegremente. Kieran la miró perplejo. Y Mark se cubrió el rostro con las manos. Emma. A medio camino de la mesa, Emma se volvió y vio a Jem saludándola, con una sonrisa tímida en el rostro. Lo había visto entrar antes, con Tessa, que estaba sentada junto a Catarina Los. Lo miró mientras él se acercaba, parecía que hacía siglos desde que lo había visto en el funeral de Libby. Emma, Jem le cogió las manos. ¿Estás bien? Está viendo lo cansada que parezco, pensó. Los ojos hinchados, la ropa arrugada, y quién sabe qué más. Intentó sonreírle. Me alegro mucho de verte, Jem. La luz de las lámparas le iluminaba las cicatrices de las mejillas. Esa no es realmente una respuesta a mi pregunta, repuso él. Tessa me contó lo de Tul. Vaya viaje que has hecho. Supongo que todo lo hemos hecho, dijo en voz baja. Fue horrible, pero ya estamos de vuelta. Él le dio un apretón en las manos y se la soltó. Quería darte las gracias, dijo. Por toda la ayuda que tus amigos y tú nos habéis aportado para curar la enfermedad de los brujos. Has sido mejor amiga para mí de lo que lo he sido yo para ti, Mei Mei. No, tú me has ayudado tantísimas veces, protestó Emma, vaciló un instante. Por cierto,
quería preguntarte una cosa. Jem metió las manos en los bolsillos. Claro, ¿qué es? ¿Sabes cómo quitar las marcas de cazador de sombras? Preguntó Emma. Jem se quedó de piedra. ¿Qué? Miró alrededor como para asegurarse de que nadie los estaba oyendo. La mayoría se habían sentado ya y miraban al frente de la sala, expectantes. Emma, ¿por qué me preguntas por algo tan horrible? Ella pensó deprisa. Bueno, la cohorte. Quizá el modo de quitarles el poder no sea atacándolos, sino haciendo que ya no sean cazadores de sombras. Y tú fuiste un hermano silencioso, y podrías hacerlo, oh. Fue callando al ver la cara de horror de Jem. Emma, no tienes que responsabilizarte de todas las decisiones. La clave será restaurada, y ellos se encargarán de la cohorte. Su voz era amable. Sé que estás preocupada. Pero como hermano silencioso, he participado en la ceremonia de quitar las marcas a un cazador de sombras. Es algo horrible que nunca repetiré. Nunca lo volveré a hacer. Bajo ninguna circunstancia. Emma se sintió como si se estuviera ahogando. Claro, siento haber sacado el tema. No pasa nada. Su voz era tan comprensiva que le rompió el corazón a Emma. Ya sé que estás asustada. Todo lo estamos. Ella se lo quedó mirando mientras se alejaba. La desesperación hacía que le costara respirar. Tengo miedo. Pero no de la cohorte. Tengo miedo de mí. Emma se sentó detrás de la mesa frente a los asistentes. Mark también se había unido al grupito, y se hallaba a su lado, a cierta distancia de Julian. La puerta se había cerrado y las antorchas brillaban, iluminando las filas y filas de rostros que la miraban desde las sillas colocadas en la sala. Lo cierto era que todas estaban ocupadas, y bastantes subterráneos y cazadores de sombras se apoyaban en la pared, observando. Gracias a todos por responder a mi llamada, comenzó Julian. Emma notaba sus nervios, su tensión, que hacía que incluso a ella se le acelerara la sangre en las venas. Pero Julian no mostró nada de eso. Había una fácil autoridad en su voz, que hizo que se hiciera el silencio en la sala sin que él tuviera que gritar. No me alargaré con explicaciones o presentaciones. Ya sabéis quién soy. Conocéis a mi hermano y a mi hermana, conocéis a Aline Penhallow y a Emma Carstairs. También sabéis que la madre de Aline, nuestra cónsul, ha sido puesta bajo custodia ilegalmente. Sabéis que Horace Dearborn se ha hecho con el poder en Idris. Lo votaron, interrumpió Kwasi Bedialo, el brujo con la marca de telaraña blanca en el rostro, en el que Emma se había fijado antes. Cristina le había susurrado antes que Bedialo era el brujo supremo de Accra. No podemos fingir que no fue así. Nadie lo votó para meter a mi madre en la prisión, exclamó Aline. Nadie lo votó para que le arrebatara el poder a la cónsul y quedara él al mando. Y además, hay otros en prisión, terció la madre de Cristina. Está, sentada a su lado, enrojeció. Diego Rocío Rosales ha sido encerrado. Por nada. Kieran la miró, con una sonrisita en la comisura de la boca. Lo mismo ha pasado con mi prima Divya, añadió Anus Joshi, un joven con un mal corte de pelo y rostro ansioso. ¿Qué planeáis hacer? ¿Plantearlo en el consejo? Julian se miró las manos un instante, como reuniendo fuerzas. Todos los que estamos aquí siempre hemos aceptado una cierta cantidad de prejuicios como algo normal, ya fuera por elección o por necesidad. La sala quedó en silencio. Nadie lo contradijo, pero hubo muchos ojos que bajaron la mirada, como avergonzados. Ahora, la cohorte ha cambiado lo que considerábamos normal, continuó Julian. Nunca antes se había echado a los subterráneos de Idris. Nunca antes ha habido cazadores de sombras que encerraran a otros cazadores de sombras sin, al menos, fingir un juicio. ¿Y por qué debería importarnos lo que los cazadores de sombras se hagan entre sí?
Preguntó el Poca con la camiseta de Kaeli. Porque es el primer paso, y lo que les harán a los subterráneos será mucho peor, contestó Emma, sorprendiéndose a sí misma. No había tenido la intención de hablar, solo de estar junto a Julian. Ya han inscrito en el registro a muchos de vosotros. ¿Y nos estás diciendo que debemos combatirlos? Preguntó Wynne con su voz de trueno. ¿Es esto una llamada a las armas? Julie Beauvale se puso en pie. Quizá no sea una buena clave, pero siguen siendo cazadores de sombras. Hay un montón de gente que sigue a la corte porque tiene miedo. No quiero hacer daño a esa gente, y su miedo es real, sobre todo ahora que Jace y Clary están muertos. Julie, susurró Beatriz. Siéntate. Jace y yo estábamos muy unidos personalmente, continuó Julie. No dudaría en llamarlo mi mejor amigo, y yo. Julie. Beatriz la cogió por el faldón de la camisa y la hizo sentar. Se aclaró la garganta. Creo que lo que Julie quiere decir es que habláis de que la corte quiere destruir el gobierno, pero... Supongo que, dado tanto secreto, vosotros también queréis destruir el gobierno, y yo no sé cómo podemos hacer eso sin herir a gente inocente. Se oyó como un murmullo de conversaciones. Entre las sombras, Emma los vio, no sabía cuándo habían entrado, pero una única hermana de hierro y un único hermano silencioso se hallaban inmóviles contra la pared del fondo, con los rostros ocultos. La recorrió un escalofrío. Sabía que las hermanas de hierro estaban en contra de la cohorte. No conocía la posición de los hermanos silenciosos. Pero ambos parecían emisarios de la ley, plantados allí en silencio. No estamos sugiriendo destruir el gobierno, remarcó Julian. Estamos diciendo que ahora mismo lo están destruyendo desde dentro. La clave se creó para dar voz a los cazadores de sombras. Si todos nos quedamos sin voz, entonces no es nuestro gobierno. La ley se puso en vigor para protegernos y permitirnos proteger a otros. Cuando las leyes se retuercen y se rompen para poner a los inocentes en peligro, entonces no es nuestra ley. Valentine quiso dominar la clave. Sebastián quiso quemarla hasta los cimientos. Nosotros solo queremos que nuestra cónsul esté en el poder, para permitir que el gobierno de los cazadores de sombras sea lo que debe ser, no una tiranía, sino la representación de quienes somos y de lo que queremos. Esas son palabras muy bonitas, intervino el licántropo francés que había hablado antes con Alec. Pero Jace y Clary eran muy queridos por nuestra gente. Querrán guerra contra aquellos que les hicieron daño. Sí, respondió Julian. Cuento con ello. No hubo ningún gesto, ni ninguna señal que Emma pudiera ver, pero las puertas del santuario se abrieron y Jace y Clary entraron, como si les hubieran dado pie para intervenir. Al principio, la multitud no reaccionó. La luz de las antorchas era muy brillante, y ninguno de los dos iba con el traje de combate. Jace llevaba vaqueros y Clary un sencillo vestido azul. Mientras pasaban entre la gente, muchos se quedaron pensativos hasta que, finalmente, Lily Chen, con cara enfadada, se puso en pie. No puedo creer lo que ven mis ojos, gritó con voz aburrida. ¿No son esos Jace Herondale y Clary Fairchild, vueltos de entre los muertos? La reacción que recorrió la multitud fue eléctrica. Clary miró algo asustada mientras crecía el estruendo. Jace simplemente sonrió mientras ambos se unían a Emma y los demás al otro lado de la larga mesa. Lily había vuelto a sentarse y se examinaba las uñas. Julian pedía a la gente que se callara, pero su voz quedaba tapada por el ruido. Convencida de que esa era un área en la que podía destacar, Emma saltó sobre la mesa y gritó. Todos vosotros. Aulló con fuerza. ¿Callaos? Silencio todos. El nivel de decibelios bajó inmediatamente. Emma vio a Cristina reír por lo bajo, con la mano delante de la boca. A su lado, Jace hizo la pistola con el dedo a Julie Beauvale, que se había puesto intensamente colorada.
Me alegro de verte, mejor amiga, dijo burlón. A Simon le temblaban los hombros de la risa contenida. Isabel, que había estado observando con una media sonrisa, le dio unas palmadas en la espalda. Clary arrugó la nariz a Jace y se volvió hacia la gente. Gracias, dijo en voz baja pero potente. Nos alegramos de estar aquí. La sala quedó en silencio total. Emma saltó de la mesa. Julian estaba observando la reunión, con las manos a la espalda, como si valorara lo que pensaba de la situación que había orquestado. La gente miraba fijamente a Jace y a Clary, prestando toda su atención en silencio. Así que esto es ser héroes, pensó Emma. Ser los que tienen sangre de ángel, los que literalmente salvaron el mundo. La gente te mira como si, casi como si no fueras real. El inquisidor Lightwood nos envió a Fera, comenzó a explicar Clary. Para buscar un arma en posesión del rey Noseli, un arma que sería letal para los cazadores de sombras. Descubrimos que el rey Noseli tenía un portal hacia otro mundo, uno sin magia angélica. Estaba empleando la tierra de ese otro mundo para crear la peste de la que habréis oído hablar, la que devoraba el bosque de Brocelind. Esa peste fue erradicada anteayer por la noche, informó Jace. Por un equipo de Nefilim y seres mágicos trabajando juntos. El silencio se rompió, y se alzó un zumbido de voces confusas. Pero no somos los únicos Nefilim que trabajan junto a las hadas, continuó Clary. El actual rey Noseli, Oan, y la cohorte han estado trabajando juntos. Fue la cohorte la que lo arregló para que Oan subiera al trono. ¿Y cómo sabemos que eso es cierto? Gritó Joaquín Acosta Romero, del Instituto de Buenos Aires. Estaba sentado junto a la licántropo francesa, rodeándole los hombros con el brazo. Porque no han hecho más que mentir, contestó Mark. Os dijeron que Jace y Clary estaban muertos. Os dijeron que las hadas los habían asesinado. Y aquí están, muy vivos. ¿Y por qué la corte Noseli aceptaría formar parte de un plan en el que se la acusará de asesinato? Preguntó Viviane Penhallow. Todos miraron a Julian, expectantes. Porque la cohorte y el rey Noseli ya han acordado exactamente lo que cada uno sacará de ese plan, contestó él. Lo del Parlamento no es más que un espectáculo. Por eso Horace lo proyecta para que lo vean todos los cazadores de sombras. Porque para él el espectáculo es más importante que el resultado. Si se lo ve conseguir lo que quiere de los seres mágicos, la confianza en la cohorte crecerá tanto que nunca tendremos la oportunidad de apartarla del poder. Emma intentó contener una sonrisa. Sin duda estás de vuelta, Julian, pensó. Este es un gobierno que asesinará a los suyos para controlar a los suyos. Dijo Jace. La sonrisita burlona había desaparecido de su rostro. Su expresión era dura y fría. Esta vez fuimos nosotros. Por suerte, sobrevivimos y estamos aquí para contaros nuestra historia. Se supone que el inquisidor debe respetar la ley. No esconderse tras ella como una coartada para asesinar a los suyos. ¿Y qué hay de asesinar a los que no son cazadores de sombras? Preguntó un naga sentado cerca de algunos familiares de Keo. También estamos en contra de eso, afirmó Jace. Ya hemos tenido malos miembros en el gobierno antes, dijo Julian. Pero esto es diferente. Han roto el sistema que podría arreglar la situación. Han manipulado a la clave, nos han manipulado a todos. Están creando amenazas imaginarias para controlarnos por medio del miedo. Afirman que las hadas asesinaron a Jace y a Clary para poder declarar una guerra injustificada, y bajo la capa del caos, encierran en prisión a nuestra cónsul. ¿Quién puede hablar contra la guerra ahora? Un nefilim rubio alzó la mano. Oscar Lindqvist se presentó. Instituto de Estocolmo. ¿Estás diciendo que no deberíamos ir a Alacante? El Parlamento es mañana. Si no llegamos allí esta noche,
se nos considerará desertores. Traidores. No, respondió Julian. Lo cierto es que tenemos que unirnos a los otros cazadores de sombras como si todo fuera normal. No debemos hacer nada que ponga sobre aviso a la cohorte. El Parlamento tendrá lugar en los campos imperecederos. Nosotros, la resistencia, lo interrumpiremos, con todos mirando. Presentaremos nuestras pruebas, y cuando eso esté hecho, necesitamos que os pongáis en pie y responsabilicéis a la clave por lo que ha hecho. Nosotros somos la prueba, añadió Jace, señalándose a sí mismo y a Clary. Creo que ya lo sabían, murmuró Emma. Vio a Jem, entre el público, lanzándole una mirada divertida, y se tensó. Es algo horrible que nunca repetiré. Nunca lo volveré a hacer. Bajo ninguna circunstancia. Se quitó esas palabras de la cabeza con determinación. En esos momentos, no podía pensar en ello. ¿Por qué hacerlo durante el Parlamento? Preguntó Morena Pedroso, la directora del Instituto de Río. Una chica de aspecto aburrido, de aproximadamente la misma edad de Drew y largo cabello castaño, se hallaba sentada a su lado. ¿Por qué no enfrentarse a ellos antes? Ahora se quiere. No, necesita que todo el mundo vea su triunfo sobre las fuerzas Noceli, explicó Julian. Todos los cazadores de sombras en Idris lo estarán viendo a través de una proyección gigantesca. Hubo un murmullo de sorpresa entre los subterráneos. Eso significa que podrán ver y oír no solo a Dearborn, sino también a nosotros, si nos colocamos junto a él. ¿Esta es nuestra oportunidad? La cohorte está uniendo a todos de un modo que nosotros no tenemos el poder de hacer. Esta es nuestra oportunidad de demostrar a todos los cazadores de sombras que es realmente la cohorte. ¿Y si se produce un enfrentamiento? Estaremos luchando contra otros cazadores de sombras, apuntó Oscar Lindquist. Estoy convencido de no ser el único que no quiere eso. Con suerte, podremos hacerlo sin luchar, contestó Julian. Pero si se llega a eso, debemos estar preparados. Así que tienes un plan para los cazadores de sombras, intervino Hypatia Vex. Miró a Kit y a Tai y les guiñó un ojo. Emma se preguntó a qué vendría eso, pero no tenía tiempo de entretenerse pensándolo. ¿Y nosotros? ¿Qué? ¿Para qué has traído aquí a los subterráneos? Para que sean testigos, respondió Julian. Somos aliados en esto. Estamos del mismo lado contra la cohorte. Sabemos que somos mejores, más fuertes, cuando los subterráneos y los cazadores de sombras trabajamos juntos. Y queríamos que supierais que aunque la cohorte haga mucho ruido y resulte odiosa, son una minoría. Tenéis aliados. Miró por la sala. Unos cuantos de vosotros estarán con nosotros. Kieran Kinson. Magnus Bane. Pero en cuanto al resto, después de que los cazadores de sombras crucemos el portal hacia Idris, tendréis que volver a vuestras casas con vuestra gente. Porque si no sabéis nada de nosotros después del Parlamento, deberéis suponer que nos han derrotado. Y si nos derrotan, correréis peligro. Podemos resistir a la cohorte, dijo Nene, y Mark la miró sorprendido. Hay muchos menos que subterráneos. Si perdemos, no solo será la cohorte a lo que debáis temer, explicó Julian. En cuanto los buenos cazadores de sombras no se les puedan oponer, comenzarán a destruir y controlar a los subterráneos. Y mientras lo hacen, no quedará nadie para combatir la marea de maldad de otros mundos. Les importan tanto sus prejuicios, su supuesta pureza y su ley, que han olvidado nuestro mandato, proteger al mundo de los demonios. Un susurro corrió por la sala, un murmullo de horror. He visto un mundo infestado de demonios, quiso decir Emma. En él no hay lugar para los subterráneos. Somos un ejército. Una resistencia, dijo Emma. Buscamos justicia. No será agradable, pero solo puede ir a peor. Cuanto más esperemos, más daño causarán y más sangre será derramada para detenerlos.
Horace no quiere la guerra, intervino Diana. Quiere la gloria. Si se ve enfrentado al peligro, creo que se retirará. Si somos un ejército, ¿cómo nos llamamos? Preguntó Simon. Julian se volvió y quitó las pinzas que sujetaban enrollada la lona que colgaba de la pared detrás de ellos. Se oyó un grito ahogado por toda la sala cuando se extendió en toda su longitud. Julian había dibujado un estandarte que un ejército portaría delante en una guerra. El objeto central era un sable, con la punta hacia abajo, pintada de un brillante dorado pálido. A cada lado del sable se extendían unas alas de ángel, mientras que alrededor se mostraban los símbolos de los subterráneos, una estrella por los vampiros, un libro de hechizos por los brujos, una luna por los licántropos y un trébol de 4 hojas por las hadas. De la empuñadura del sable pendía un colgante con un círculo de espinos al frente. Nos llamamos la Guardia de Libia, dijo Julian, y Emma vio a Ty erguirse en el asiento. Portaremos este estandarte en honor de mi hermana, para que todos los que han sufrido por la cohorte no sean olvidados. Jess recorrió la sala con la mirada. Si hay alguien que no quiera luchar con nosotros, puede marcharse ahora. Sin rencores. La sala permaneció en silencio. No se movió ni una silla. Ni una sola persona se alzó. Aún apoyados contra la pared, cerca de la puerta, la hermana de hierro y el hermano silencioso permanecían inmóviles. Solo Emma oyó a Julian respirar aliviado. Ahora, dijo este. Finalicemos el plan. Drew, sentada en un montículo de hierba, observaba mientras una docena de brujos creaban portales en el patio delantero del instituto. Sin duda era algo que nunca había creído que fuera a ver. ¿Algún brujo o portal de vez en cuando? Claro que sí, pero no tantos y todos a la vez. A través de los portales, podía ver los campos ante las murallas de Alacante. Era imposible abrir un portal que llevara directamente a la ciudad de los cazadores de sombras sin tener un permiso concedido de antemano, lo más cerca que se podía llegar era a las puertas delanteras. Lo que ya estaba bien, porque los cazadores de sombras necesitaban presentarse ante la cohorte y asegurarse de que Dearborn sabía que estaban allí. Drew estaba un poco decepcionada, había esperado que asaltaran la ciudad, con las espadas destellando al sol, pero ese no era el estilo de Julian. Si podía conseguir lo que quería sin pelear, lo haría. A unos cuantos pasos, Tabby estaba haciendo ruiditos de motor mientras arrastraba un viejo coche de juguete por el lado plano de una roca. Drew había estado sentada sola durante la reunión, aunque Kit le había sonreído en algún momento. Y había visto a Julian mirarla cuando dijo, la Guardia de Libia. Los había mirado a todos, repartidos por la sala, a Mark y a Ellen, a Drew y a Tabby, y por último a Ty. Drew había estado preocupada desde la noche anterior, cuando Ty salió de la extraña cueva en la playa. Kit iba detrás, y no estaba allí, como ella, para ver la expresión en el rostro de Ty cuando puso los pies fuera. Era una expresión difícil de describir. En parte como si estuviera a punto de llorar, y en parte como si fuera a tener un ataque de los que tenía a veces cuando las cosas lo superaban. Libby siempre había sido capaz de calmarlo, pero Drew no sabía si podría hacerlo. No podía reemplazar a Libby. Entonces salió Kit, y la expresión de Ty cambió, como si se hubiera dado cuenta de algo. Kit parecía aliviado, y Drew quiso sentirse aliviada también. La había preocupado Ty cuando Julian desenrolló el estandarte y en él se veía el colgante de Libby, el que ahora llevaba a Ty, colgado de un sable. Y cuando Julian dijo las palabras, la Guardia de Libia, Drew notó ardientes lágrimas desbordarse de sus ojos. Se sintió orgullosa, pero también vacía donde el trozo de ella que había sido de Libby se perdió en la oscuridad. Julian se hallaba junto a la puerta del santuario, hablando con la hermana de hierro que había asistido a la reunión. Los últimos cazadores de sombras estaban cruzando los portales. Algunos subterráneos seguían en el santuario, evitando el sol,
otros habían salido y contemplaban el océano charlando entre ellos. Maris Lightwood estaba junto al portal que había abierto Magnus, sonriendo mientras observaba a Max y a Rafe correr en círculos alrededor de Alec. Hubo un crujido de piedras y arena, y Drew alzó la mirada y vio a Julian de pie frente a ella, con la silueta recortada por el sol. «¿Qué tal, pequeña?», la saludó. «¿Qué pasa con las hermanas de hierro y los hermanos silenciosos?», preguntó Drew. «¿Están con nosotros?». «Las hermanas de hierro ya han rechazado a la cohorte», contestó Julian. «Nos apoyan. La hermana Emilia incluso ha tenido una buena idea sobre la espada mortal. Los hermanos silenciosos son, bueno, no son neutrales. Tampoco les gusta la cohorte. Pero cualquier defección por su parte sería muy evidente y podría revelar nuestra intervención. Se van a situar en Alacante, para vigilar y evitar que la cohorte sospeche nada». Esa era una de las cosas que a Drew le encantaban de Julian, nunca le hablaba como a una niña, ni siquiera de estrategia. «Hablando de Alacante», dijo ella. «Ya es hora de que vayamos, ¿no?». Ya sabía que eso iba a pasar. Julian se lo había dicho antes de la reunión. Y ella pensó que le parecía bien, porque quería ir a Alacante, y esa era más o menos la única manera en que lo iba a lograr. Aunque Julian no lo sabía. Puso una mueca triste. «No veo por qué tienes que dejarnos atrás». «No os dejo atrás», repuso Julian. «Os envío por delante. Sois parte de la Guardia de Livia. No lo olvidéis». Drew continuó poniendo mala cara. Tabby seguía jugando con su coche, pero también los observaba por el rabillo del ojo. «La semántica no es amiga de nadie». Julian se arrodilló frente a ella. Drew se sorprendió, no se le hubiera ocurrido pensar que él se ensuciaría las rodillas yendo tan bien vestido, pero, al parecer, no le importaba. «Drew», comenzó él. «No puedo dejarte aquí, no es seguro. Y no te puedo llevar a donde vamos. Puede que haya una batalla. Una gorda». «Sé luchar», replicó Drew. Julian la tomó de la barbilla y le alzó el rostro para que lo mirara directamente. Drew se preguntó si sería así como la mayoría de los niños miraban a sus padres. Esa era la cara que asociaba con los halagos y las reprimendas, con la ayuda nocturna contra las pesadillas, con el chocolate caliente cuando lo necesitaba y con las tiritas cuando éstas tenían que hacer su aparición. Julian le había sujetado la mano cuando le hicieron las primeras marcas. Era él quien colgaba sus terribles dibujos en el frigorífico con imanes. Nunca se había olvidado de un cumpleaños. Y él aún era un niño también. Era la primera vez que había sido capaz de mirarlo y verlo. Era joven, más joven que Jace y Clary, o Alec y Magnus. Y sin embargo, se había puesto delante de toda la gente que llenaba el santuario, les explicó lo que iban a hacer y ellos lo habían escuchado. «Ya sé que sabes pelear», contestó Julian. «Pero sí creo que corres peligro, no sé si yo podré». «¿Y qué hay de Kititai?». Julian le sonrió de medio lado. «No se lo digas, pero Magnus me ha prometido asegurarse de que no lleguen a acercarse a ninguna batalla». Drew esbozó una sonrisa desconfiada. «Va a ser una mierda no saber si estáis bien». «Todos llevaremos la runa de familias», repuso Julian. «Tabby también. Así que eso es algo. Si necesitas saber cómo está alguno de nosotros, activa la tuya». Sus ojos se oscurecieron. «Drew, tú sabes que te protegería hasta mi último aliento, ¿verdad? Daría mi última gota de sangre por ti. Y Emma también». «Lo sé», contestó Drew. «Yo también te quiero». Él le dio un rápido abrazo, luego se incorporó y le tendió la mano. Ella se la cogió, se puso en pie y se sacudió el polvo mientras él cogía a Tabby. Drew fue detrás de ellos mientras se dirigían a donde se hallaban Maris, Max y Rafe. No quería demostrar de ninguna manera que estaba ansiosa por ir a Alacante.
Se sintió un poco mal por engañar a Julian, pero si algo había aprendido de Tai Kit en las últimas semanas, era que a veces se tiene que engañar a un mentiroso con su propio juego. ¿Por qué se van los pequeños?, preguntó Gwyn a Diana, que vigilaba a Max, luego a Rafe y finalmente a Tabby mientras cruzaban el portal hacia Alicante. He creído entender que Julian deseaba mantenerlos juntos. Diana suspiró y le cogió la mano. Los envía lejos porque los quiere. Una batalla no es lugar para un niño. En la cacería salvaje tenemos niños. A veces hasta de solo 8 años. Dijo Gwyn. Sí, pero ya hemos hablado de por qué eso no es bueno, Gwyn. A veces me olvido de todas las lecciones que me das, repuso él, pero parecía divertido. Drew estaba entrando en el portal que la llevaría a Alicante, se volvió en el último momento y miró a Julian. Diana vio a este asentir animándola, mientras Drew se metía en el torbellino y desaparecía. Tampoco es seguro que vaya a haber una batalla. Tampoco es seguro que no la haya, replicó Diana. Julian se alejó del portal, la mirada de ánimo que les había mostrado a Drew y a Tabby había desaparecido, y se lo veía vacío y triste. Se dirigió a la puerta del instituto. Los falsos rostros que ponemos por los que amamos, pensó Diana. Julian podría desangrarse por esos niños y nunca pedirles una venda por miedo de que esa petición los asustara. Los niños estarán a salvo con Maris. Y no tener miedo por ellos dejará más libres a Julian y al resto de nosotros para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenéis que hacer? Diana echó la cabeza hacia atrás para mirar a Gwyn. Ser guerreros. Gwyn le tocó un rizo del cabello. Tú eres guerrera todos los días. Diana sonrió. Julian llegó a las puertas del santuario y se quedó ahí, mirando al grupo que se hallaba ante el instituto. Una variada mezcla de brujos, cazadores de sombras y un grupo de licántropos que jugaban con una pelotita llena de arena. Hora de entrar, dijo, y su voz sonó por encima del ruido del mar. La auténtica reunión va a comenzar. Desde la ventana del GARD, Manuel veía a cazadores de sombras entrando a raudales por la gran puerta, la entrada principal a la ciudad de Alicante. Todas las salidas estaban vigiladas y protegidas contra la amenaza imaginaria de las hadas Nocel invasoras. No, parece que la reunión de los Blackthorn haya sido un éxito, dijo Horace. Alcanzaba a mirar por la ventana desde el gran escritorio del inquisidor. Era raro, pensó Manuel, aún pensaba en Horace como el inquisidor. Quizá porque nunca le había importado realmente quién era el inquisidor o el cónsul. Eran puestos de poder, y por lo tanto deseables, pero no contenían ningún significado inherente. Las familias que invitó a su pequeña insurrección aún están llegando. Sara entró sin llamar a la puerta, como era habitual en ella. Llevaba su característico uniforme de centurión. Manuel lo encontraba pretencioso. Los Rosewain están aquí, y los Keos y los Rosales. Estaba furiosa. Han llegado todos al mismo tiempo, a través de portales. Es como si ni siquiera estuvieran tratando de ocultarlo. Oh, no lo sé, repuso Manuel. Si no me hubieran informado sobre la reunión, no creo que lo hubiéramos notado. Demasiada gente yendo y viniendo. No elogies a Julian Blackthorn, replicó Sara, frunciendo el ceño. Es un traidor. Oh, sin duda, repuso Manuel. Pero ahora vamos a poder castigarlos, y pienso disfrutarlo. Estoy segura. Sara lo miró con superioridad, pero Manuel sabía que iba a disfrutar el castigo de los Blackthorn tanto como él. Ambos odiaban a Emma. Naturalmente, Manuel por una buena razón, había sido irrespetuosa con él en la última reunión del salón del consejo, lo de Sara eran meros celos. Haremos que sirvan de ejemplo, intervino Horace. Después del Parlamento. No les haremos nada a los más pequeños, a nadie le gusta ver morir a un niño, incluso si las semillas del mal se hallan en él. Pero Julian,
sin duda, y esos medio hermano y medio hermana suyos. Y la chica Carstairs, naturalmente. Aline Penhallow es un asunto más delicado. Se abrió la puerta. Manuel miró con curiosidad. Solo había otro visitante del despacho de Horace que, como Sara, nunca se molestaba en llamar. Un cazador de sombras, alto y rubio, entró en la sala. Manuel lo había visto antes, cruzando la gran puerta. Oscar Lindquist, que se había separado de su compañera, igualmente rubia. Horace alzó la mirada y le relucieron los ojos. Cierra la puerta. Oscar hizo un ruido entre un gruñido y una carcajada y cerró la puerta con llave. Hubo un leve resplandor en el aire cuando se volvió y comenzó a cambiar. Fue como observar agua cayendo sobre un cuadro, distorsionando y alterando las líneas. Sara hizo un ruido de desagrado cuando la cabeza de Oscar se le fue hacia atrás y el cuerpo se le convulsionó, el cabello se le volvió de un castaño oscuro y le fue cayendo por la espalda. La columna se le contrajo y disminuyó de tamaño, las líneas del mentón se suavizaron dando paso a una silueta nueva y conocida. Annabel Blackthorne los miró con sus ojos verde azulado. ¿Y bien, cómo ha ido la reunión?, preguntó Horace. Deducimos que no ha ido muy bien, dado el número de cazadores de sombras que regresan a Idris. Creo que fue como se pretendía. Horace arrugó la frente mientras Annabel se sentaba muy erguida en una silla frente a su escritorio. Sara la observó inquieta. Horace se refería a Annabel como el regalo que le había hecho el rey Noseli, pero tal vez Sara no la viera igual. Excepto por el hecho de que yo estaba allí. ¿Nadie supuso que no eras Oscar?, preguntó Sara. Evidentemente no. Annabel se miraba las manos, como si no le resultaran conocidas. Su plan es simple hasta llegar a ser rudimentario. Lo que se podría considerar una ventaja, de ese modo menos cosas pueden ir mal. Horace se inclinó hacia adelante y apoyó los brazos en el escritorio. ¿Nos estás diciendo que deberíamos preocuparnos? No, contestó Annabel, tocando pensativamente el vial de cristal grabado que le colgaba del cuello. El elemento sorpresa era su única ventaja. Estúpido de su parte el suponer que no se los traicionaría. Se recostó en el asiento. Comencemos por lo básico. Jace Gerondale y Clary Fairchild aún están vivos. Emma estaba ante la puerta del instituto. Los últimos subterráneos ya se habían marchado, y todos partirían para Broselin muy pronto. El hermano Sadrach había asegurado a Julian y a los otros que todos los guardias de Idris habían sido llamados a la ciudad para el parlamento. El bosque estaría desierto. El sol de primeras horas de la tarde destellaba sobre el mar, y de un modo distante, Emma se preguntó si, después de ese día, volvería a ver el Océano Pacífico. Hacía mucho tiempo, su padre le contó que las luces que bailaban en la superficie del mar venían de joyas que resplandecían abajo, y que si buscaba, podría coger una con las manos. En ese momento, ella alzó la mano ante el rostro, con la palma hacia arriba, y pensó en las palabras de Gemi y luego en las de Diana. Sus runas comenzaron a arder como fuego, como si tuvieran fuego en las venas en vez de sangre. La gente decía que las espadas de los que luchaban contra ellos se les quebraban en las manos. Les aparecieron unas rayas negras que les cruzaban el cuerpo y se convirtieron en monstruos, físicamente monstruosos. En la parte interior del antebrazo, donde la piel usualmente era pálida y suave, se le había formado una oscura red de líneas negras, como grietas en el mármol, de un tamaño casi como el de la palma de su mano.